Vamos a hablar de la clasificación de los números. Para mí es una de las partes más aburridas que hay dentro del programa, porque es bastante teórico. Pero traté de hacerlo lo más esquemático posible como para que esto les resulte más fácil recordar. Este tema es lo que se denomina clasificación de los números, ¿sí? Vamos a hablar de los números complejos, y los números complejos se dividen en dos grandes categorías. Por un lado, los números reales, y por otro lado, los números imaginarios. Vamos a hablar de los números reales, que son los más comunes y también los que más se clasifican. Los números reales se clasifican en primer lugar en números naturales, y los números naturales hacen referencia a todos los números que nunca son negativos, tampoco pueden ser decimales y tampoco pueden ser fracciones. Empieza a partir del 1 y así va desde el 1 en adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta el infinito, ¿sí? Ahora, luego vienen los números enteros. Fíjense que empieza a partir del 1. Los números enteros tampoco pueden ser decimales ni pueden ser fracciones, pero la diferencia es que en este caso sí pueden ser números negativos. Por esa razón, el 0 incluye dentro de los números enteros. ¿Por qué? Porque el 0 es un número que es negativo y positivo al mismo tiempo. Eso es lo que le hace que le excluya de los números naturales. Entonces puede ser el 0, el 1, obviamente, el menos 1, el 2, el menos 2 y así sucesivamente. Es decir, todos los números que sean positivos o negativos, siempre y cuando no sean decimales ni fracciones, entonces pueden ser números enteros. Luego vamos con los números racionales. Los números racionales, obviamente, pueden ser positivos o negativos, pero en este caso ya incluyen las fracciones. Este es el primer caso donde incluyen las fracciones. Cualquier tipo de fracción, no importa cuál sea, siempre va a ser racional. También incluyen los decimales, pero ojo, los decimales que pueden pasarse a fracción. Entonces, en este caso, por ejemplo, va a incluir el 1, puede incluir el menos 5, puede incluir el, por ejemplo, 2/5, cualquier fracción y los decimales que se pueden pasar a fracción. Por ejemplo, 2,3. Y la pregunta que ustedes seguramente estarán haciéndose es, ¿cómo puedo saber cuándo un decimal puede pasarse a fracción o no? Y para eso vamos a hacer uso de la calculadora. Voy a dejar esta pantalla, me voy a ir un ratito a la pantalla de la calculadora y vamos a ver cuáles son los números que se pueden pasar a fracción. Fíjense, 2,3 por ejemplo, cargan en la calculadora y le dan el botón es igual. Automáticamente este modelo de calculadora ya me pasa luego a fracción si es que se puede pasar. Si es que en la calculadora no pasa automáticamente a fracción, entonces aprieten este botón que está acá, que es el SD. Al apretar ese botón, si se puede pasar a fracción, te va a transformar a fracción. Fíjense, aprieto, me sale en decimal, 2,3. Vuelvo a apretar y me sale en fracción. Algunas calculadoras más viejas no tienen el botón SD. En el caso de estas personas, van a encontrar un botón en esta ubicación que no dice SD, dice A, B sobre C, algo así dice. Entonces, las personas que no encuentran ese botón es lo mismo que aprieten el botón ABC que se encuentra en la posición marcada, ¿ok? Entonces, sea cual sea el caso, lo que tienen que hacer es cargar el número en cuestión y tratar de pasar a fracción. Ahora, voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, no sé, 0,20, por ejemplo, ¿ok? 0,20 me pasa a fracción. 1,54 me pasa a fracción. Ahora, ¿cuándo pasa un decimal que no pasa a fracción? Bueno, por ejemplo, puede ser raíz de 3. Raíz de 3, automáticamente luego no me pasa a fracción. Eso ya es raro. Entonces voy a apretar el botón que en esta calculadora sirve para pasar a fracción. Recuerden que este botón está marcado es solamente para las calculadoras que no tienen el botón SD, ¿sí? Entonces, los que no tienen el botón SD tienen que tener el botón ABC en esta ubicación, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es apretar el botón para pasar a fracción y me pasa a decimales. Vuelvo a apretar y vuelvo a pasarme en raíz. Raíz decimal, raíz decimal. Esto significa que este decimal no se puede pasar a fracción, por lo tanto no es un número racional, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de números racionales, tienen que ser decimales que se pueden pasar a fracción. Ahora, ¿qué pasa con esos decimales que no se pueden pasar a fracción? En ese caso se llaman números irracionales. Por lo tanto, esa raíz de 3 que acabamos de ver va a entrar dentro de los números irracionales. La pregunta es, ¿qué otros números son irracionales? ¿Cómo yo puedo saber? Generalmente son raíces. Por ejemplo, raíz de 2 también. Le damos es igual, intento pasar a fracción y se van a dar cuenta que no se puede.
Ahora, ¿todas las raíces son decimales que no se pueden pasar a fracción? No, no siempre es el caso. Por ejemplo, raíz de 9 le damos es igual y nos sale 3. ¿3 qué sería? A ver, mientras cambio de pantalla respondan. ¿Qué sería 3? El 3 sería un número, en primer lugar, racional. Voy a poner acá el ejemplo que les puse. 3 es un número natural, primero que nada. Además de eso es entero porque es positivo. Además de eso es racional porque también incluye los positivos y los negativos en los racionales. Y además es un número real. ¿Por qué? Porque real son todos estos números, siempre y cuando no sean imaginarios. En un rato vamos a ver qué son los imaginarios. Pero recuerden que real son cualquiera de estos 4, siempre van a ser también reales. Ahora, fíjense que raíz de 3, por ejemplo, no se puede pasar a fracción. Tampoco vimos que raíz de 2 se puede pasar a fracción. Hay algunos otros valores también como pi. ¿Se acuerdan de pi? Pi tampoco se puede pasar a fracción. Fíjense. Vamos a ver un poquitito el caso de pi. Nos vamos a la calculadora. Y no es que van a apretar 3,14. Van a apretar el valor de pi. ¿Cómo se aprieta el valor de pi? Shift y el valor de pi. Está acá abajo, ¿ven? Primero apreté Shift y luego el valor de pi. A eso le doy es igual y fíjense que me sale pi. Voy a tratar de pasar a fracción. No. Decimal, fracción, decimal, fracción. Entonces, un decimal que no se puede pasar a fracción se denomina un número irracional. Ahora, ya hablamos de todos los números reales. Vamos a los números que son imaginarios. Los números imaginarios son las raíces pares de los números negativos. ¿Cómo que las raíces pares? Volvamos a la calculadora para entender esto. Fíjense que si yo pongo, por ejemplo, raíz cuadrada de un número negativo, por ejemplo, negativo 2, me sale error. ¿Ven? O si yo pongo, por ejemplo, raíz cuarta, es decir, raíz par de un número negativo, me sale error. ¿Ven? Ahora, ¿siempre pasa eso? No. Si la raíz es impar, por ejemplo, raíz cúbica de negativo 8, sí me va a resolver. Si la raíz es impar, como bien les decía, siempre me va a resolver, aunque sea negativo o positivo. Pero si la raíz es par, ¿sí? Fíjense, me va a salir siempre error. Entonces, ¿cómo se resuelven las raíces impares? Lo que yo tengo que hacer es agarrar en mi calculadora y cargar, por ejemplo, voy a cambiar con el ejemplo de hace rato, raíz de negativo 8. Si yo le doy es igual, me sale error. Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar raíz de 8 en mi calculadora para que pueda resolver. ¿Sí? Raíz de 8 y me va a dar 1,6. Vamos a hacer un número más exacto. Voy a poner raíz de 16, ¿sí? Raíz de negativo 16, porque salió en coma. Entonces voy a hacer uno con un número exacto. Raíz de negativo 16 me sale error. Entonces lo que yo tengo que hacer es colocar raíz de 16, ¿verdad? Pero el resultado no es 2 nomás. ¿Por qué no es 2? Porque yo para poder resolver le saqué el número negativo. Entonces, ¿cómo voy a entender que ese 2 era de un número negativo? Porque al escribir el 2 le voy a agregar una i. Esa i representa la i de imaginarios. 2i imaginario. Entonces, el que ve esto sabe que este resultado sale de una raíz par negativa. En algunos libros van a encontrar que en vez de poner la i de imaginario, le va a poner 2 raíz de negativo 1. Eso también puede ocurrir. Sea cual sea el caso, es un número imaginario. Es decir, es el resultado de la raíz par de un negativo. Ahora, los números complejos, ¿qué son? Las sumas o restas de los números imaginarios. Así como escucharon, suma o resta de un número imaginario. Entonces, para que entiendan esto, pongamos un ejemplo. ¿Vieron ese 2i? Si a ese 2i yo le sumo 1, por ejemplo, entonces ese es un número imaginario. Supongamos que yo le resto, por ejemplo, 3 menos 5i, por ejemplo, 4i, por ejemplo. La misma cosa. Este es un número compuesto. Número compuesto se le llama, perdón, complejo. Número complejo se le llama a la resta o a la suma de un número imaginario. Con eso finalizamos la
Clasificación de los números.